Muchas gracias. Yo estaba escuchando atentamente a los dos oradores que me precedieron y en particular en la más reciente exposición del embajador de Cela. Hay una cosa que no sé si él se la propuso, pero realmente es lo que me transmitió a mí. Quizás sea el problema este de que algunos siempre somos más optimistas que otros. Escuchando todo lo que haría falta para que las cosas se hicieran bien, según las normas del derecho internacional y según las normas de los derechos nacionales de cada uno de los países que integran la región, y analizando la situación actual de nuestra región, con el tipo de estados que existen, que son de carácter mafioso totalitario, en el caso de Cuba, dictatorial totalitario virtualmente en el caso de Nicaragua, de Venezuela, dictatoriales en el caso de Bolivia. En realidad, la exposición del embajador de Cela, que encuentro brillante porque creo que no dejó ninguno de los aspectos importantes relegados al margen de su análisis, lo que me llevó es a la conclusión de que no podemos seguir ese camino para resolver el problema. O sea, la situación que estamos enfrentando en América Latina no nos permite hacer un camino legal en la manera en que, por ejemplo, él lo concibe, con lo cual además yo estoy plenamente de acuerdo, simplemente porque no hay tiempo para lograr un consenso latinoamericano regional que incluya a los países del Caribe. Además, las pequeñas islitas estas del Caribe que tienen igualdad en su peso de voto, tienen la misma igualdad que Brasil o Colombia o cualquier otro país grande de América Latina. Y tenemos procesos graves, gravísimos en este momento, que no pudieron ser resueltos con las instituciones existentes que gracias a personas como las que me precedieron en el uso de la palabra pudimos heredar, porque fueron subvertidos deliberadamente por el cáncer de las Américas, del régimen cubano, al cual nadie quiso ponerle coto en su momento, o no se encontró la manera de ponerle coto en su momento. Entonces lo que hoy tenemos es un cáncer que ha hecho metástasis en distintos países latinoamericanos, que ha establecido nuevas alianzas de confrontación con los valores occidentales y de la democracia, léase Rusia, Irán, China, internacionalmente, con elementos del narcotráfico y del crimen internacional, del crimen transnacional organizado. Y esa situación y la situación tan precaria que se vive en Venezuela, en Cuba, no nos permite simplemente estar pensando en cómo vamos a poder reforzar, fortalecer los instrumentos jurídicos. Tenemos que pensar en cómo terminar lo antes posible con estos regímenes para que se creen las condiciones para poder entonces abordar los temas jurídicos y en unas nuevas circunstancias más similares a la de la década del 90, cuando cayó el comunismo en Europa Oriental, podamos entonces tener la atmósfera psicológica y política necesaria en la región para poder abordar esto como merece y necesita ser abordado. Como alguien que trabajó para la diplomacia cubana, le puedo decir que en Cuba les importa muy poco, para no usar otras palabras, toda esta jurisprudencia internacional. La frase aquella de Mao Zedong de que el poder nace en el cañón de una pistola o de un fusil es en cierta forma parte medular de la filosofía del Estado cubano, y eso ha hecho también metástasis en la filosofía de los regímenes que ha ido incubando en América Latina. Es con ese tipo de estadistas, es con ese tipo más bien de delincuentes con los que tenemos que vernos hoy en día. Y no va a haber forma de iluminarlos para que hagan las reformas necesarias o para que acepten las reformas necesarias. Y en el caso de América Latina, a diferencia, por ejemplo, del movimiento de países no alineados, en el cual yo estuve muy involucrado, el consenso es visto casi que virtualmente como unanimidad, igual que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todavía en el movimiento de países no alineados
se concibe el consenso como una corriente mayoritaria visible que permite adoptar decisiones y tomar nota en las notas al pie o al final del documento de aquellas opiniones disidentes en relación al documento. Ese no es el caso para adoptar decisiones en el marco interamericano, lo sabemos, y ese es el poder que tienen minorías autocráticas como las que he mencionado. Pueden bloquear hasta el cansancio cualquier intento de hacer esto por las buenas, por la vía legal, por la vía del raciocinio, por la vía de la lógica de los derechos y de la democracia. Entonces, simplemente no tengo tiempo para hacer otro tipo de comentarios. Planteo uno, que el camino trazado por el embajador de Cela es mi camino como opción, pero no es mi camino desde el punto de vista inmediato porque no le veo viabilidad en el contexto de urgencias que estamos enfrentando. Y por lo tanto no estoy descartándolo. Creo que habría que trabajar en ese camino, pero al mismo tiempo hay que salir de esta metástasis que tenemos en América Latina para que de verdad, igual que cayó el muro de Berlín en Europa, caiga el muro de Venezuela y Cuba y Nicaragua y podamos entonces salir adelante en la región. Gracias.